León rinde homenaje a San Juan Pablo II en el lugar de su atentado al cumplirse 45 años del suceso en el Día de la Virgen de Fátima. En la fiesta de la Virgen de Fátima, Colombia se consagra al Inmaculado Corazón de María. El Senado francés rechaza en forma definitiva el proyecto de ley para legalizar la eutanasia y aprueba una iniciativa para crear centros de cuidados paliativos. Para que haya paz en el mundo, tiene que haber paz en el corazón. El fundador de Mater Fátima explica un profundo mensaje de Nuestra Señora a la hermana Lucía, vidente de Fátima. El prefecto para la doctrina de la fe advierte a los lefebrianos que si persisten en ordenar obispos sin el consentimiento del Papa, provocarán un cisma que los llevará a la excomunión. Hola amigos, hola Eddie, feliz fiesta de la Virgen de Fátima. Igualmente a ti y a todo nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el Día de la Virgen de Fátima empezamos las noticias desde el Vaticano con el gesto especial que tuvo el Papa León XIV, recordando el aniversario del atentado que no consiguió acabar con la vida de San Juan Pablo II. Nuestro corresponsal Javier Romero nos cuenta. Fue un gesto que ganó muchos corazones. Un homenaje a Juan Pablo II en el día en el que Aliatka intentó quitarle la vida, en el Día de la Virgen de Fátima. Se cumplen desde entonces 45 años y el Papa León quiso homenajear al Papa polaco rezando ante el lugar donde tuvo lugar el atentado. Allí hay una placa que pasa desapercibida para muchos turistas, aunque no para los fieles. Y no podría ser de otro modo. El Papa quiso explicar la figura de la Virgen en la catequesis del día, la Virgen María según el Concilio Vaticano II. Ha recordado que el único mediador de salvación es Jesucristo y que su Madre Santísima en ningún modo oscurece o disminuye esta única mediación de Cristo, sino que muestra su eficacia. Cooperó de modo especial a la obra de la salvación con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad. El Papa señaló que la Virgen ocupa un puesto especial en el diseño de la salvación y que ella es un reflejo para toda la Iglesia. De hecho, animó a los cristianos a hacerse la siguiente pregunta. Me siento parte viva de la Iglesia en obediencia a los pastores dados por Dios. Miro a María como modelo, miembro excelso y madre de la Iglesia, y le pido que me ayude a ser discípulo fiel de su Hijo. Al terminar, León dedicó un saludo especial a los portugueses presentes en la audiencia por la Virgen de Fátima. Saludo a los fieles de lengua portuguesa. Y mientras el Papa continúa con este ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II, el Vaticano, por otro lado, ha publicado los datos de su entidad financiera y, de alguna forma, lo que quiere la Santa Sede evidenciar son los frutos de la reforma económica llevada a cabo por el Papa Francisco. El Instituto para las Obras de Religión es la institución financiera del Vaticano. Su balance de 2025 revela un récord, 51 millones de beneficios, lo nunca visto en los últimos 10 años. El motivo, la transparencia y la lucha contra la corrupción promovidos durante el pontificado del Papa Francisco, quien, entre otras cosas, había pedido eliminar todas aquellas cuentas que no tuvieran nada que ver con la misión de custodiar y administrar bienes destinados a obras de caridad o a instituciones religiosas. Y parece que esa purga está dando resultado porque genera más confianza a la hora de depositar ahí aquellos fondos que sirvan para la misión de la Iglesia en el mundo. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Llevamos la mirada a Colombia, que hoy se entrega a la protección del Inmaculado Corazón de María. Nuestra corresponsal Lida Lozada amplía. Adelante, Lida. En este Día de la Virgen de Fátima, Colombia se consagró al Inmaculado Corazón de María en el marco del Cuarto Rosario Nacional. Las actividades centrales se celebraron aquí en Bogotá, en la Catedral Primada de Colombia y en la Plaza de Bolívar. La celebración de la Eucaristía, el rezo del Santo Rosario y, por supuesto, el acto de consagración fueron presididos por Monseñor Francisco Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal. También desde diferentes regiones, las jurisdicciones eclesiásticas se han unido a esta plegaria nacional en sus basílicas y en sus catedrales y santuarios marianos. Así, la Iglesia en Colombia ha puesto bajo el
cuidado de la Santísima Virgen la vida de los ciudadanos, y también ha elevado esta plegaria por la reconciliación, por la paz, por la justicia en el país, particularmente en medio de la escalada de violencia que se ha presentado en las últimas semanas en diferentes regiones, y también del contexto de polarización y confrontación que se vive previo a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. También de esta forma ha aceptado el llamado del Papa León XIV, quien en los últimos días durante una de las audiencias generales manifestó su preocupación por la situación que vive el país y ha pedido rechazar cualquier forma de violencia. Adelante ustedes en Lima. Gracias, Lida. Por otro lado, en Francia, por segunda vez el Senado rechazó el proyecto de ley a favor de la eutanasia o asistencia médica a morir, reforma impulsada por el presidente Emmanuel Macron. Fue por 151 votos contra 118 en la sesión del lunes último. Horas antes, los senadores aprobaron por 325 votos contra 18 una iniciativa sobre cuidados paliativos para crear las llamadas casas de acompañamiento y cuidados paliativos. Y hoy, en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, el obispo de Bayona, Lescar y Olorón, Monseñor Marc Ailé, llamó a permanecer en oración y penitencia, como pidió la Virgen de Fátima, por las desgracias de este tiempo y por las disfunciones de la sociedad moderna. Al mismo tiempo pidió al Señor ilumine la conciencia de los parlamentarios y de los franceses para que no se transgredan el mandamiento fundamental de la convivencia, que es no matarás. Hoy 13 de mayo celebramos a Nuestra Señora de Fátima, una de las advocaciones marianas más extendidas y queridas en el mundo católico. Fue un 13 de mayo, pero de 1917, cuando la Madre de Dios se apareció por primera vez a 3 niños pastores en Cova de Iria, en Portugal, y les dejó mensajes que siguen plenamente vigentes en la actualidad. Estamos en conexión con el Padre Héctor Ramírez, ex capellán del Santuario de Fátima y fundador de Mater Fátima, para profundizar. Padre Héctor Ramírez, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias, Nati, gracias por esta invitación en este 109 aniversario de la aparición de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Portugal. Padre Héctor, el Papa León se ha declarado un peregrino de la paz frente a las guerras. ¿Cómo contribuye el mensaje de Fátima a este propósito? Pues me parece muy buena la pregunta, porque recuerden que al final de las apariciones, ya estando la Sor Lucía en España, recibió 2 palabras que me parece sintetizan el mensaje de Fátima y que es lo que necesita el mundo de hoy: gracia y misericordia. Para que haya paz tiene que haber misericordia, conversión, perdón de en nuestros corazones, conversión de nuestros corazones, y la gracia de Dios para llevar virtud, santidad, intercesión al mundo entero. Por lo tanto, el Papa ha captado muy bien los momentos actuales de la Iglesia y sus necesidades. Para que haya paz en el mundo, tiene que haber paz en el corazón. Y María es muy importante para que haya esa paz y esa misericordia en el corazón del hombre. ¿Y qué otras recomendaciones dejó la Virgen de Fátima a la humanidad a través de los pastorcitos en aquella aparición? Bueno, pues ella tiene una frase muy fuerte en junio, el 13 de junio de 1917, donde le dice a los pastorcitos: rezad, rezad mucho y sacrificaos por los pobres pecadores. Dice, porque son muchas las almas que van al infierno, porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. Y otro mensaje también muy importante, por tanto aquí estamos hablando de la conversión de las almas, y otro: rezad el rosario todos los días por la paz, porque solo yo os puedo dar la paz. Entonces la paz pasa a través del Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué la Virgen escoge, Padre, a los vulnerables y humildes para transmitir estos mensajes tan potentes? Muy buena pregunta, porque esa misma pregunta se la hizo Sor Lucía y solo encontré una respuesta que a mí me parece muy interesante. Dice, ¿por qué la Virgen María se nos apareció a nosotros, 3 niños? No tenían cultura, no sabían que Rusia era un país, no habían salido de su aldea, etcétera. Justrel era el pueblo, porque Fátima era donde estaba la parroquia, pero ellos vivían en un caserío que se llamaba Justrel. Cova de Iria es donde pastaban las ovejitas, etc. Y entonces la única respuesta que encontró es porque éramos 3 corazones puros. Cuando un corazón es puro, puede ver a Dios y puede comprender a Dios. No le pone condiciones, no le pone límites, no le pone, no tergiversa el mensaje. Entonces, estos 3 corazones puros nítidamente captaron el mensaje y nítidamente lo expusieron al mundo con la vida y con las palabras. Y precisamente comentando sobre Lucía, ¿no? Lucía de Fátima, luego convertida en monja, dejó un diario con sus vivencias. ¿Qué nos puede destacar de ese contenido y que es útil también para nuestras vidas? Pues mira, Nati, yo quiero dar al mundo, me parece que es una buena noticia
Yo le llamo el tesoro escondido del mensaje de Fátima porque yo no soy experto en mensaje de Fátima, pero sin embargo no lo he escuchado antes. Y en la segunda memoria de las apariciones cuenta que la Virgen abría sus manos y salía de ella una luz que entraba en el pecho de los niños y se veían en Dios. Desde el 13 de mayo esto lo experimentaron, pero en junio, y aquí está el tesoro que yo quisiera compartir al mundo, ¿en qué consiste? Dice que en ese momento Dios les dio una luz especial para amar al Inmaculado Corazón de María, para conocerla y amarla de forma especial. Y entonces dice ahí el padre Cóndor, que es el que escribe sus memorias, dice, lo considera como una virtud infusa. Bueno, yo estuve investigando con sacerdotes, etcétera, y entonces, ¿qué significa esto? No hay más virtudes infusas que las que ya conocemos en la Iglesia Católica por nuestra fe, pero sin embargo es un modo que Dios regala, porque es infuso, es un regalo que Dios da a todos aquellos que quieran luchar por el triunfo del Inmaculado Corazón de María para conocerla y amarla especialmente. Y para mí, 2 frutos, seguramente que hay más, pero solamente menciono 2 frutos para terminar. El primero, que nos va a permitir entrar y descubrir los tesoros que María guardaba en su corazón, como dice la Escritura. Todo eso lo guardaba ella en su corazón. Y segundo, que la Santísima Virgen es la puerta, digamos, natural y la mejor, porque es esposa del Espíritu Santo, Madre de Dios Hijo, del Verbo encarnado, y por lo tanto, hija del Padre, la mejor vía para llegar a Jesús y con Él entrar a la Santísima Trinidad. Recuerden que lo fundamental de Fátima es que volvamos a Dios. Esas almas que nacen, son creadas las almas por Dios, tienen que volver a través de María y Jesús al seno de la Santísima Trinidad. Pues este regalo de esa virtud infusa o esa modalidad de esa virtud infusa, yo no lo había escuchado antes y está en la segunda memoria como un regalo para todos aquellos que quieran luchar por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Maravilloso y potente mensaje que nos deja Padre Héctor Ramírez. Ella, la Virgencita, es la puerta perfecta para llegar a Jesús y hoy nos encomendamos muy profundamente a ella. Padre Héctor Ramírez, muchas gracias por la entrevista. Que Dios les bendiga y santo día de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. En el Vaticano también hoy hubo noticias duras con respecto a la situación de la fraternidad de San Pío X, comúnmente conocidos como lefebrianos. En un comunicado, el prefecto para la doctrina de la fe les lanza una advertencia. Les dice que si persisten en su idea de ordenar obispos sin el consentimiento del Papa, provocarán un cisma, es decir, una ruptura con el pontífice que conlleva a la excomunión. Los lefebrianos son una institución que nació en 1970 en Suiza con el objetivo de mejorar la formación de los sacerdotes. Sin embargo, era muy crítica con algunos aspectos del Concilio Vaticano II y, de hecho, a finales de los 80s, ya hubo otro cisma. En 2009, Benedicto XVI los readmitió en la Iglesia Católica, pero como se ve, aún hay graves fricciones. De hecho, si la tensión persiste el 1 de julio, los que participen de esta consagración habrán realizado un acto cismático y por lo tanto automáticamente quedarán excomulgados. Y en el Líbano, cientos se congregaron este miércoles en la ciudad sureña de Jared Zaida para el funeral de 2 paramédicos muertos por un ataque israelí mientras participaban en una misión de rescate. En las últimas semanas se han reportado incidentes similares. El ejército israelí acusa al grupo terrorista Hezbollah, aliado de Irán, de operar dentro de la infraestructura civil, lo cual los funcionarios libaneses niegan. Este miércoles se reportaron 3 incidentes más, horas después de que Israel ordenara a los residentes de 6 aldeas del sur que evacuaran la zona. En Beirut, drones israelíes impactaron contra 3 vehículos causando la muerte de 8 personas. Líbano e Israel tienen previsto celebrar otra ronda de conversaciones directas en Washington este jueves para un avance de paz entre ambos países. Más de 1.500 han muerto desde el alto el fuego, confirma el Ministerio de Salud libanés. Ahora escuchemos a libaneses desde un cementerio improvisado que no pueden regresar a sus pueblos de origen debido a las continuas hostilidades y al desplazamiento forzoso. La gente no puede llegar a sus pueblos para enterrar a sus seres queridos. Tenemos que enterrarlos en zonas a las que sí podemos acceder, como Sidón o Beirut. Es muy difícil no poder enterrar a tu hijo en tu pueblo. Muy duro. Estamos ampliando el cementerio para poder acoger el mayor número de cuerpos posible. Desde el comienzo de la guerra hasta el alto el fuego, hemos recibido 98 cuerpos y durante el alto el fuego, alrededor de 40 cuerpos fueron trasladados aquí.
Mi hermano y yo nos quedamos solos en la aldea, solo nosotros dos. Me dijo que quería ver a su hija. Ella vino de Beirut para quedarse con él, su hija y su nieta. Al tercer día que llegó, los aviones de guerra atacaron. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de disfrutar de su estancia. Y el presidente Donald Trump llegó este miércoles a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping. En Beijing fue recibido por el vicepresidente chino Han Zheng y un grupo de personas que ondeaban banderas de China y Estados Unidos. La visita se da mientras sigue la tensión entre Estados Unidos e Irán con el estrecho de Hormuz cerrado al paso de buques petroleros. China, el mayor comprador de petróleo iraní, tuvo conversaciones con Irán y el mediador Pakistán. En el vuelo, Trump publicó en redes sociales que le pedirá a Xi Jinping que abra el país para que los empresarios que viajan con él puedan ayudar a que China crezca. Entre ellos están Elon Musk, de los autos eléctricos Tesla, y Jensen Huang, de la empresa de tecnología e inteligencia artificial NVIDIA. La visita de Trump se prolongará hasta el viernes. Hacemos una pausa y al volver visitamos un centro de ayuda humanitaria de Cáritas en España que recibirá al Papa León en su próxima visita apostólica en junio. Además, más de 200 mujeres miembros de la Orden de las Vírgenes en Brasil se reúnen para fortalecer su vocación. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y a menos de un mes de estar por realizarse la gira apostólica del Papa León a España, conocemos uno de los lugares que visitará en este país. Se trata de un centro de ayuda de Cáritas. Este es el reportaje de nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. La imagen es elocuente. A las puertas del centro Cedia 24 horas de Cáritas Madrid, dedicado a atender personas que se han quedado sin hogar, 2 sillas y unos cartones sirven de refugio a alguien necesitado de apoyo y una mirada humana que le recuerde su dignidad de hijo de Dios. Esta realidad será el pórtico de entrada del Papa León XIV a España, tras los encuentros protocolarios con los reyes y las autoridades civiles y el cuerpo diplomático. Juan José Gómez, responsable del CEDIA, detalló para EWTN cómo recibieron la noticia. Bueno, al principio no te lo crees, o sea, la mera posibilidad de que el Papa venga, no te lo crees. Luego cuando vas viendo que va cojando la cosa, que vienen al centro, les parece bien que venga el Papa y todo eso, pues yo como persona religiosa de fe cristiana, pues es un privilegio y un honor, ¿no? Y luego a nivel profesional, lo que os decía antes, que dé visibilidad, ¿no? Y que el Papa decida entrar a Madrid no por la puerta de Alcalá o la que sea, sino por la puerta de la caridad entre los más pobres. Yo creo que es un mensaje impresionante para todos. Por desgracia, no todos los usuarios de este centro de Cáritas, que está a punto de cumplir 50 años, podrán estar cerca de León XIV en la tarde del 6 de junio. Este es otro tema que nos va a frustrar mucho, porque no todos, o sea, aquí hay 92 plazas, pero claro, en torno a las 20 personas podrán hablar con él, ¿no? Tener ese encuentro, y hacer la selección va a ser complicado. Uno de ellos es Carlos, tiene 35 años, lleva cerca de un mes durmiendo en el CEDIA e hizo de anfitrión a los medios convocados para conocer el recinto. Vivir en la calle no es grato, pero también hay gente que está para ayudarte, que está para acompañarte en el proceso y que siempre hay un pequeño rayito de esperanza para que la gente vea que se puede salir de esto. Al centro acudieron más de 2.500 personas como Carlos el pasado año, de los cuales pudieron dar cama y apoyo a cerca de 900 en habitaciones casi siempre compartidas. Esteban Rodríguez es un joven dominicano de 24 años que trabaja como integrador social del turno de noche. Siempre en los turnos de la noche tratamos de compartir con ellos lo máximo posible. Ya en la mañana le colocamos música, también les pedimos a ellos qué tipo de música quieren. A mí, por ejemplo, me gusta bailar mucho. Los residentes que bailan, yo les voy siguiendo el paso y voy bailando con ellos, ¿vale? Por la mañana. Pues al final son cosas mínimas, son personas que están en una situación difícil, ¿sabes? Una situación vulnerable. Entonces al final lo más asequible que yo entiendo desde mi punto de vista es sacarle una sonrisa, ¿sabes? Para alegrarle por lo menos la mañana. Al final ellos tienen menos que nosotros y nos sonríen. Entonces ¿por qué nosotros nos sonreímos? Este es el espíritu que impregna toda la labor de Cáritas que el Papa León XIV podrá descubrir de primera mano. Considerar que el centro y quienes acuden a él son terreno sagrado.
Este es un sitio muy especial por el tiempo que lleva en Cáritas y en Madrid. Es muy especial por las personas con las que trabajamos y de las que acompañamos y estamos, que para nosotros son como un tesoro, una joya, ¿vale? Y por tanto hay que cuidarlas, ¿no? Por eso lo que decía Pilar, de tener ese detalle, ese cuidado con las historias. De tal manera que para nosotros esto es como un terreno sagrado. El Papa León XIV entrará en el complejo subiendo por una rampa que lleva a una puerta de emergencia trasera y que da acceso a las habitaciones del primer piso. Esta es la puerta de emergencia del centro Cedia que visitará el Papa el próximo día 6 de junio a las 6 de la tarde. Una buena metáfora de lo que significa la labor de Cáritas aquí en Madrid para miles de personas. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Por otro lado, más de 200 mujeres viven hoy la vocación de la Orden de las Vírgenes en Brasil, consagradas al servicio de la Iglesia en sus propias diócesis. Ellas trabajan, viven en medio del mundo y se dedican a la oración, a la evangelización y a las obras de caridad. Para fortalecer y organizar esta vocación en el país, se realizó en la ciudad de Espíritu Santo el segundo encuentro nacional de la Orden de las Vírgenes. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz informa. Una de las formas más antiguas de vida consagrada en la Iglesia vive un momento de renovación en Brasil. La Orden de las Vírgenes crece en el país, pero hasta ahora lo había hecho de manera dispersa, sin directrices comunes. Para cambiar eso, cerca de 50 mujeres consagradas de todo Brasil se reunieron del 1 al 3 de mayo en la Arquidiócesis de Vitória, en el segundo encuentro nacional de la Orden de las Vírgenes, con un objetivo claro: sentar las bases de un documento oficial que orienta esta vocación en todas las diócesis del país. La programación incluyó momentos de oración, formación y convivencia fraterna. Essa vocação ela vem renascendo. Esta vocación está renaciendo y creciendo. Muchas mujeres buscan a los obispos y este es el momento adecuado para organizarnos y tener directrices claras. La Virgen consagrada se consagra en manos del obispo para el servicio de la diócesis, viviendo su entrega total y su virginidad consagrada. La Orden de las Vírgenes tiene sus raíces en los primeros siglos del cristianismo y fue renovado oficialmente en 1970, cuando la Iglesia promulgó el nuevo rito de la consagración. Desde entonces, esta vocación ha crecido en todo el mundo y también en Brasil, donde cada vez más mujeres se consagran al servicio de sus diócesis. Hasta ahora, muchas experiencias surgieron de manera espontánea en distintas diócesis brasileñas. Por eso, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil impulsa ahora una mayor organización y acompañamiento de esta vocación. A Ordem das Virgens já é uma realidade existente no Brasil. La Orden de las Vírgenes existe en Brasil desde hace tiempo, pero surgió espontáneamente en varias diócesis y sin coordinación. Por eso nació la necesidad de un texto oficial de la Conferencia de Obispos Brasileros que oriente a los obispos y a las consagradas sobre la identidad, el carisma, la misión y una organización mínima de la Orden de las Vírgenes. Además de los debates y reflexiones, el encuentro estuvo marcado por momentos de comunión entre las participantes. Fue un momento también muy feliz. Fue un momento muy feliz y gozoso de comunión, de oración, de poder estar junto a tantas otras mujeres consagradas de tantos lugares diferentes de Brasil. Compartir esta experiencia de vida con otras vírgenes consagradas de todo Brasil fue un gran regalo de Dios para todas nosotras. Para quienes viven esta vocación, la consagración virginal es una respuesta total al amor de Cristo. Para mí, ser virgen consagrada es una realización de vida. Soy muy feliz siendo consagrada porque en la Orden de las Vírgenes encuentro el llamado que Dios me hace. Realizado al inicio del mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María, el encuentro también reforzó la dimensión mariana de esta vocación y el llamado a la santidad en el corazón de la Iglesia. El texto elaborado durante el encuentro será enviado a la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil para su evaluación final y futura aprobación como documento oficial para la Orden de las Vírgenes en el país. Desde Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
La diócesis de Kanfanshan, en el norte de Nigeria, anuncia la liberación del padre Nathaniel Azuwaye, secuestrado por terroristas el pasado 7 de febrero en su residencia. El estado de salud del padre Nathaniel es estable, mantiene buen ánimo y está recibiendo atención médica, según informa la diócesis. Añaden que estaban dedicando el mes de mayo a fervientes oraciones y misas para que el presbítero sea liberado y fueron escuchados. La Organización Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada indica que entre 2015 y 2025 al menos 212 sacerdotes fueron secuestrados en Nigeria, 183 fueron liberados o escaparon y 12 fueron asesinados. Precisa que el objetivo de los secuestradores es exigir dinero a cambio de la liberación de los rehenes. Nos despedimos viendo la impresionante multitud de fieles que se congregó en vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima en Fátima. La luz de miles de velas encendidas iluminó el mismo lugar donde hace 109 años la Virgen de Fátima se apareció a los 3 pastorcitos. Hasta mañana.